Entonces yo, como soy el ponente local, pues quiero barrer un poquito para Puebla de Alcocer, ¿no? Entonces muchos me han preguntado qué relación pueden tener las jornadas sobre el arte mudéjar con los intereses de la región, del vizcondado, de la asociación. La primera de las jornadas del año 2022 se llamaba el mudéjar en la tierra de Alcocer. Es decir, un vínculo, una causalidad entre la cabeza del vizcondado, Puebla de Alcocer, y el extraordinario acontecimiento del enterramiento del rey Pedro I aquí en la iglesia parroquial de Puebla de Alcocer. Y algo tiene que ver. Es extraordinario, digo, porque hay que recordar que Fernando II de Aragón, el rey católico, murió en Marigalejo en el otoño de 1516. Se había trasladado desde Trujillo a Guadalupe una vez más. Creo que los reyes católicos estuvieron 20 veces en Guadalupe y él siempre tomaba el camino más corto y le gustaba, tomar una venta que pertenecía al monasterio de Guadalupe. El humanista y sacerdote Pedro Mártir de Anglería, que era un miembro del Consejo de Indias y fue instructor de los hijos de Cristóbal Colón, de lo común, puesto que tenía que estar revestido de una cierta majestad para que por su ejemplaridad, digamos, se evidenciara que era el representante de Dios en la tierra, que gozaba del favor divino y que era tenía suficientes argumentos para ser rey. Los cronistas quisieron dejar, además, claro, Juste. Allí el emperador Carlos murió en el monasterio y además fue deseo suyo que fuera enterrado allí. Pero sin embargo, en 1574, Felipe II trasladó los restos al profesor Garín con la entrega, yo para mí, ahí diciendo un poco, creo que fue más bien pactada entre Alfonso VI y la taifa de Toledo. Hubo un poeta musulmán que criticó, ¿no?, esta, digamos, pactada entrega de Toledo a Alfonso VI, que efectivamente se declaró rey de moros y cristianos, resumiendo, ¿no?, o de cristianos y musulmanes. Entonces este poeta dijo que de alguna manera propuso un triste destino para el mundo musulmán, porque la alfombra musulmana, el tapiz musulmán, se deshilachaba por el centro, en vez de por los bordes, como es lógico que se deshilachen las alfombras, ¿no? Tengo un sabio que aconsejaba no hacer población en el mojón de Alcocer. ¿Por qué? Había una disputa entre la Orden de Alcántara y los terrenos de los talaveranos, de Talavera de la Reina. Y entonces en Mojón se consideró que Puebla de Alcocer, los restos del castillo que hubiera musulmán de Alcocer, podrían ser un buen lugar para amojonar la linde. Ya en algo no tan mudéjar, ¿no? Porque claro, cuando vemos aquí, ¿no?, en ese póster, vemos la iglesia de San Pedro, de las casas de Don Pedro, eso ya no es mudéjar, eso ya es otra cosa, porque realmente se han muerto los principales actores de la cuestión política, pues ya se sigue un poco con la tradición, ¿no? Bueno. En fin, llegado a este momento y en esta disertación, perdonadme que me he atrevido a dar esta licencia, pues consiste sobre todo en el cariño y en la sabiduría del arqueólogo que las hace, porque, en fin, yo tuve un arqueólogo aquí en Puebla muy premiado porque descubrió y escribió un libro sobre un asentamiento romano ahí en el Zújar, y cuando lo tuvimos en Puebla, o sea, me cribó toneladas de tierra y resultó que era, como me llamó la atención mi hermano Antonio, digo, esto no es un huerto con tierra estupenda que haya que repartir por el pueblo, que esto es un morada de 100 años, de 1000 años.
sea, que era un lugar donde había restos de monedas de todas las épocas, etcétera, etcétera. Entonces, es, claro, responsabilidad del arqueólogo el hacer eso conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que este Tavares lleva ya 8 o 9 años ahí y está intentando de alguna forma recuperar la esencia de 1400 no sé cuánto. Está hecho la fecha puesta no en la fecha cristiana, ¿no?, que son unos años menos, sino en la fecha musulmana. Y esto indica que él, de alguna manera, incluso en las inscripciones, él intenta de alguna forma transponerse a lo que es eso que él quiere conseguir, efectivamente, que es ser un poco como los autócratas, está muy bien la palabra, los autócratas musulmanes que solamente perviven ya en Granada, ¿no? Entonces él ya pasa de los epígrafes, digamos, escritos en cristiano, o en castellano, y ya todo lo demás lo sigue escribiendo, o sea, con letras acóficas, ¿no?, en árabe. Entonces pues, está lleno de epigrafía árabe, aludiendo a Alá el más grande, por ejemplo. Ladrillo. Hay partes de ladrillo, pero la fachada es una fachada de piedra. El dintel de la puerta se parece mucho, aunque tiene otra tecnología, no está hecha con los mismos alarifes que se hizo en Palacio de Tordesillas, pero sí que constructivamente el dintel de esa puerta central está hecho de una manera muy sutil, de manera que estas portadas que fue hecho en la era de 1402 años. Es que la fecha no coincide exactamente porque ha puesto la fecha musulmana, ¿no? Bueno, entonces ya hay un poco una relación por simplificar, porque lo hemos hablado largo y tendido esta mañana, ¿no? Necesidad de propaganda y legitimación en un contexto conflictivo. Es uno de los métodos por lo cual estamos tomando la arquitectura nazarí, que además le coge de paso, porque la tiene al lado, porque está fraguando acuerdos contra este rey de Granada, que además le va a ayudar en la lucha contra Enrique. De hecho, cuando él viene a Puebla de Alcocer y organiza el ejército aquí, que viene desde el norte, y en Alcántara reúne parte del ejército, y quería que quedara claro que la Siberia extremeña no se lo inventó el último personaje de Osuna. O sea, ya sabemos que el último duque de Osuna fue gobernador nada menos que en Moscú. Fue un personaje con unas riquezas increíbles, que cuando daban la recepción en Moscú eran recepciones de más importantes que las que daba el propio zar. De hecho, salían trenes 2 meses antes cargados de pertrechos para hacer esas recepciones. Había, bueno, un hecho que es muy divertido, es que cuando el rey regaló a la zarina, el zar regaló a la zarina unas pieles de un animal que eran azules, entonces mandó a unos cuantos a cazar y le regaló a la zarina ya no un arpiño, o sea, una pieza de arriba, sino un abrigo entero, ¿no? Como demostrando oye, que aquí los españoles somos los españoles. Entonces, no es que la Siberia es donde se retiró el duque de Osuna cuando perdió la fortuna, ¿no? Que la perdió no hace mucho, le subostaron las tierras, etcétera, 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 y entonces la gente preguntaba, ¿dónde está el duque de Osuna? No, está en la Siberia y estaba escondido aquí. No, no fue así. Pues sucedió de una manera muchísimo peor, porque en plena preludio de la guerra civil, ahí hubo unos sucesos en Castiblanco en los cuales hubo una muerte terrible, ¿no? Cuando se manifestaron unos obreros, ¿vale?, del campo, y entonces ahí se armó una trifulca y murió un obrero, y entonces la Guardia Civil pues mató, hubo alguna muerte,
y se enfureció el personal y allí hubo una debacle horrorosa, ¿no? Porque los mataron, sacaron las tripas, los no sé qué, los no sé cuántos. Vino el general Sanjurjo, vino ahí a Castiblanco a ver qué había pasado. Y entonces, cuando llevó a las personas que de alguna manera, preguntando a los del pueblo para salvarse de la quema, dijeron, ha sido este, que estuvo en ese linchamiento y estaban haciendo el juicio en Badajoz. Él vino a Castiblanco y se perdió por el camino 4 o 5 veces, porque es que ir a Castiblanco en aquella época era difícil. Entonces un periodista de Herrera del Duque, entonces escribió el primer artículo sobre la Siberia y le llamó la Siberia por el alejamiento que tenía de los cauces normales, porque venir a Castiblanco era terrible, difícil. A ver, digo, muchos años después, en el año 57, un tío mío me llevó en moto a Madrid, pasando por Castiblanco, y nos caímos 3 veces pasando por Castiblanco, porque era mejor ir por las cunetas que ir por la carretera, por las piedras que había. Esto era lo que contó el general Sanjurjo. Vale, de hecho, cuando se empezó a llamar la Siberia, el gobernador civil de Badajoz, que era un personaje importante, un conde, no me acuerdo qué, vino a conocer los pueblos y dio una orden de que se multara a cualquiera que pronunciara la palabra Siberia Estrebeña. Pero claro, produjo al efecto contrario. Cuando tú prohíbes algo, pues ya la gente, pues la Siberia, pues la Siberia. Y entonces pues ya tenemos ya para los restos ese... Y a mí no me hubiera importado si hubiera una Siberia, pero es que haya 4 Siberias y las 4 tengan esas connotaciones tan horrorosas de gente inculta, de un terreno apartado del mundanal ruido, etcétera, 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 etcétera. A mí como vecino que soy de la Puebla, aunque yo soy criado y ensolerado en otro sitio, pero me duele un poco. Y este es, de alguna manera, el motivo por el cual hoy, y me vais a perdonar, en vez de explicar exhaustivamente el palacio de Pedro I el Cruel, os he querido intercalar estas reflexiones. Entonces, mañana, cuando desde las casas de don Pedro nos van a intentar demostrar que no, que Pedro I en realidad murió allí en las casas de don Pedro, en la atalaya de Montiel, en una finca que tiene, en fin, también connotaciones que se podría suponer que es allí y que no fue enterrado en la Puebla de Alcocer, pues tendremos aquí a nuestro sabio de la zona, que es Fernando Calderón, que trae documentos. Es como se demuestran las cosas. Documentos donde, cuando es desenterrado Pedro de la iglesia de Puebla de Alcocer, hay un documento firmado aquí y hay otro documento firmado allí donde se da fe del levantamiento de un cadáver. Porque un cadáver, y además de un rey, no se levanta así por las buenas, no te lo lleva como si fuera un trozo de chicle, vamos. Hay que dejar constancia, y esas constancias están. Entonces, mañana, además de hacer eso, y bueno, ya es un poco tarde, os invito de verdad a que vayáis, porque vamos a intentar organizar una visita a Sevilla para conocer los reales alcázares de Sevilla y sobre todo, el Palacio de Pedro.